Coge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estoy? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas noches. No, hola, buenas noches, pues. Ya, cuando quieras. A ver, la estrella eres tú siempre, tío, cuando tú quieras. ¿No nos presenta nadie? ¿Nos presentamos nosotros mismos? Bueno, iba a hacerlo yo, pero como no paras... ¿Me puedo quitar esto la careta un poco? Hola, buenas noches. Es que se me empañan los cristales de las gafas. Pues no puedo evitarlo. Las gafas. Muchas gracias a todos y todas por venir a acompañarnos a la presentación de Señoría La Bordeta. Yo soy Daniel Viñuales, guionista y editor del cómic. Bueno, a Carlos Azagra, al que todos conocéis, y a Encarna Revuelta, que son los autores materiales. Yo solo soy el guionista, ellos son los que ponen los dibujos, los colores y sobre todo la pasión y el alma a los trabajos que hacemos juntos. Lo primero, quiero disculpar a la Fundación José Antonio Labordeta, que no han podido venir, están inmersos en la preparación de los premios que tienen el próximo lunes y nos mandan, pues eso, que os digamos que sienten mucho no haber podido asistir, pero que es que organizar unos premios en estos tiempos de COVID, pues la verdad es que de normal desborda mucho, pero con esta puñetera pandemia más. Bueno, empezamos. Ya estamos presentados. Señoría La Bordeta es el segundo de los cómics que hemos realizado en torno a la figura de José Antonio. Los dos han salido por iniciativa de la Fundación José Antonio La Bordeta. Ya hace un par de años o tres, ya no me acuerdo, son 2 o 3 por lo menos, que Juana, y la viuda de José Antonio, y su hija Paula nos abordaron, por decirlo de una forma cariñosa, en la Feria del Libro de Teruel. Juana quería llevar la vida de José Antonio, darla a conocer de una manera distinta, y ya llevaban tiempo viendo la posibilidad de hacer un cómic con su vida. Entonces, nos conocían por terceras personas, debían de tener buena relación de lo que les habían contado de nosotros, y bueno, allí que confiaron en nosotros para llevar a cabo este proyecto. Nosotros, la verdad es que nos lanzamos con entusiasmo. Yo porque, siempre me ha gustado la figura de José Antonio, siempre he pensado que es uno de nuestros referentes, los referentes de nuestra tierra, ¿no? Y su pérdida, la verdad es que supuso un duro golpe, yo creo que a todos nosotros. Y bueno, la verdad es que también me dejé llevar por el entusiasmo y enseguida dije que sí. A Carlos y Encarna les costó bastante menos que a mí, sobre todo porque ya con ellos les unía una especial relación. Ya lo tiene que contar Carlos. No, cuéntalo tú. Así hablo menos. No, pues eso, yo a La Bordeta lo conocía de cuando me daba clases en el primer Instituto Mixto de Zaragoza, el Mixto número 1, Ramón Pinatelli. Él nos daba clases de historia y era nuestro tutor, con lo cual lo tuvimos que llevar un año que lo pasamos estupendamente. Era el 74. Y lo primero que hizo cuando llegó a clase, para que no os preocupéis por las notas, estáis todos aprobados. Se fueron casi toda la clase y nos quedamos 3 o 4 y lo pasamos estupendamente, ¿no? Y a raíz de ahí pues fue el que me introdujo en Andalán, que era un periódico maño especialista en secuestros, porque siempre secuestraban estas publicaciones. Y fueron los primeros dibujos que yo cobré, que fue, me acuerdo perfectamente, un poquito antes de morirse Franco, fue el primer dibujo que cobré. Y a partir de ahí, ya me vine a Barcelona, a estudiar Bellas Artes, duré un año, y ya me metí pues a publicar en revistas. Y sin embargo, La Bordeta, cuando iba a Barcelona a hacer el concierto, pues íbamos a verlo. Entonces, pues en el Palacio de Deportes, en Nou Barris, en Prosperidad, iba bastante. Y bueno, se estableció una relación, pues un poco, yo qué sé, de profesor a alumno, ¿no? Que él siempre dice que tenía 2 alumnos, que era, aparte de mi persona, el inefable Federico Jimeno Santos, que ahí está, ¿no? A él le dio clases en Teruel, a mí me dio en Zaragoza, ¿no?
Y bueno, yo lo más importante que tengo de estos dos libros, el primero y el segundo, ahora estamos presentando el Señoría, que es la parte que todo el mundo desconoce de su faceta en el Congreso de los Diputados, es que lo que tenía yo ganas de ver cómo quedaba la familia, de si estaba contenta o no. Y nos quitó un peso encima cuando la familia, tanto la viuda, Juana, como las hijas, quedaron muy contentas, con lo cual, mira, un peso encima, ¿no? Yo me imagino en la boleta me diría, mira, Maño, ponme más pelo que me has dejado un calvo, pero ella se iba quitando de pelos de la cabeza y, bueno, y al final, pues eso, ¿no? Porque José Antonio era coqueto. Era muy coqueto. Él, cuando se iba quedando sin pelo, se ponía el de atrás así como por delante y parecía que tenía más pelo. Pero que bueno, está hecho con cariño. Todo hay que decirlo que todos sabemos cómo acabó, ¿no? Con lo cual, claro, no puede jugar mucho con la sorpresa, no es ningún spoiler que la boleta murió, ¿no? Pero jugamos con la broma y es un libro, los dos son optimistas. Y este último, aparte de... Claro, tú piensas, el Congreso de Diputados es un aburrimiento, ¿no? Pero lo hemos hecho así con gracia y con sentido del humor, que es lo que falta en este país, y lo hemos hecho muy agradable, gracias al guión de Viñuales. Y los colores de Encana Revuelta, que es la que tiene que decir mucho, porque a fin de cuentas, claro, dibujitos sabe dibujar todo el mundo, o sea, son 4 rayajos. Yo tengo siempre la costumbre de hacerlo sin lápiz, ¿no? Porque el lápiz es de cobardes, entonces yo lo que hago es directamente lo que sale, ¿no? En cambio, ella se toma más tiempo y lo deja, la verdad, bastante ameno el dibujo. Ahora me estoy fijando que hay un fallo en este perro, que es que le falta la cuerda, con lo cual nos puede denunciar, puede bajar al perro sin cuerda, pero bueno, ahora cuando lo veo ampliado... Está en estilo Azagra, no le falta nada ni le sobra nada, las cosas están como tienen que estar, yo lo veo perfecto. Sí, de verdad, de verdad. También hay que decir una cosa, que yo, la boleta que yo conozco fue cuando me daba clases, y siempre tengo esa imagen suya, lo tengo interiorizado, y es la imagen de un tío con bigote y con el pelo así, ¿no? Quizás los últimos años de su vida son años que a lo mejor no me dice nada porque ya está un poco cascadillo el pobre y, bueno, la imagen que yo tengo es esa, ¿no? Es que cuando se casó ya estaba con calvo y no llevaba el bigote, pero le faltaba poco. Así que la imagen de José Antonio siempre ha sido la misma. Sí, ¿no? Ha variado poco desde entonces. Y bueno, ya está, luego charlaremos más, ahora que hable un poquito Encarna, que es la que está deseando de... Pero si quiere la cogemos luego, la dejamos así que vaya pensando y que vaya calentando. Luego le metemos un poquito de caña, si no te importa. ¿O sí? Venga, aquí, lo que tú digas, oye. Venga, yo por empezar, venga. Vamos a hablar un poco de cómo trabajamos el guión o cómo trabajé yo el guión, que en este caso es cosa mía. Que fue sobre todo basándome en el libro Memorias de un beduino en el Congreso de los Diputados, que contaba un poco José Antonio todas sus vivencias, pues bueno, ahí pues las de una persona normal y corriente de la calle que de repente se ve atrapado por tanto politiqueo y tantas trazas ya conocemos cómo son este tipo de politiqueos españoles. Y unas charlas que tuve con Paco Pacheco, que fue su mano derecha, aparte de la izquierda, y la verdad es que entre los dos eran una pareja de compinches que la verdad, bueno, yo los describí un poco como Don Quijote y Sancho Panza, ¿no? Eran así un poco en lugar de enfrentarse a los molinos, se enfrentaban a los diputados de Madrid. Y a mí me gustaría contar un par de cosillas que la verdad es que me han dicho que el cómic les ha gustado el guión. Por la parte que me toca, la verdad es que me siento muy agradecido y dice, sobre todo nos gusta cómo has interpretado, me lo dicen a mí, cómo has interpretado la manifestación que la voy a poner, la manifestación de la Plaza del Pilar. Dice, oye, el guión muy bien, de verdad, ¿cómo has sabido transmitirle a Carlos y Encarna para que dibujaran así sin palabras y tal? Digo, es que esto no lo he hecho yo en el guión. Eso lo hicieron ellos por su cuenta y riesgo. Me dijo Carlos, oye, que hemos dibujado un par de páginas aquí de la Plaza del Pilar. Dices, ¿te parece bien? Bueno, cuéntalo tú. No, hombre, es que está sin palabras y para mí el cómic así sin palabras me gusta mucho porque queda más de dibujo, ¿no? Más espectacular. Están todas las bandericas, que es una cosa que es muy, muy divertida, porque yo siempre me fijo en los detalles y un poco es eso, ¿no? Los detalles, lo que perdura. Pero eso fue real. La Plaza del Pilar se llenó de gente contra el trasvase de cerebro. Ahora parece que está muy lejano en el tiempo, pero por aquel entonces estaba
era una España opresiva con Aznar, mayoría absoluta, y lo querían hacer. Uno de sus ministros decía que esto iba a ser un paseo militar, el trasvase, ¿no? Y lo daban ya por hecho, o sea, que ya había que movilizarse, ¿no? Ahora quizá la gente está un poco más dormida, bueno, quizá habrá que volver a tomar un poco la batuta en este aspecto, ¿no? Pero fue una mano importante, ¿no? También hay una viñeta por ahí también que me gustaba mucho, ¿no? El tema... Bueno, luego. No, lo digo por si se corta la luz, pues hay que soltarlo antes que nos echen de aquí. Yo nunca he estado en este teatro, con lo cual no sé cuáles son las costumbres. Bueno, ya está. Iba a poner, tenía pensado poner algún texto a una canción, pero ¿para qué? Iba a poner alguna de las suyas, pero no sé cuál. La verdad es que queda impresionante, la doble página es preciosa además. Pero fue porque yo no quise. Exacto, fue ella la que no quiso. Fue porque yo no quise. No, iba a poner la de Somos, pero con muchas os, porque Somos, si lo pones en corto, queda muy corto, ¿no? En cambio, si lo pones todo lleno de os, Somos, entonces ya te ocupa las 2 páginas. Es un tema recurrente para un dibujante como yo, pues hombre, siempre es un tema así para intentar ahorrar el texto. Y ya está. ¿Alguna anécdota más? Ahora voy con otra, por favor. Bueno, me dijeron, otra de las cosas que me decían, dice, no vas a meter lo de la mierda. Digo, ya lo habíamos puesto en el otro cómic. Digo, no, vamos a poner lo de la mierda, pero que tampoco sea una cosa que se note mucho. Digo, pues eso, ya lo habíamos hecho 2 páginas, habíamos dedicado 2 páginas en el anterior cómic, en el TVO La Bordeta, y ya lo habíamos contado. No hace falta explayarse con el a la mierda. Entonces me dicen, Jolín, ¿cómo has tratado lo del a la mierda? Dice, hoy te ha quedado muy bien, ¿eh? Y de verdad, ¿qué manera de actualizarlo? Digo, que no ha sido cosa mía, que esto ha sido de la Zacra, otras 2 morcillas de Carlos y de Encarna, que me han dado la enhorabuena por el guión. Digo, que yo no he sido. Sin escatología. No, sin escatología. Hombre, es que yo pienso que era una frase importante, ¿vale? Que está bien que todo el mundo recuerde La Bordeta por otras cosas, por la poesía, los escritos, la música y tal, ¿no? Pero mayormente toda la gente de todo el país recuerda La Bordeta por a la mierda, ¿no? O sea que es así, no me invento nada, ¿no? Hombre, y ahí he intentado hacerlo en plan cómic, he metido a Batman, evidentemente me lo toma un poco a cachondeo ya, o sea, sale el Aznar y la mierda, sale gente, mira, sale hasta una mierda en plan cómic. Aquí hay un fallo que me equivoca de dedo, lo tenía puesto y lo he dado, este de aquí, pero ahora es igual, nadie se da cuenta de los fallos. A mí me resulta más complicado, ¿eh? Lo del dedo. No, pero a mí no me lo hagas. No, sí, además es equivocado. Te lo hubiera hecho con este, ¿no? Pero no. Bueno, es una cosa muy de cómic, sin mucha palabra, que es para alguien que no le gusta leer, pues es un alivio tener que leer cómics sin mucha palabra, ¿no? Bueno, pues ya está. No, es un divertimento casi. Con esto ya lo hemos zanjado, lo de la mierda fuera, ya está. Hombre, hemos hecho 2 cómics y le hemos dedicado 4 páginas, yo creo que sí, ¿no? Sí, hombre, sí. No, pero había varias anécdotas que me hubiese gustado hacer en cómic. Bueno, porque lo citamos, había una anécdota muy buena que era sobre el rey, aquello de querer cortar el pito. Pero esa la hemos puesto. Sí, pero dibujada, con más viñitas, Se le quería practicar, había una porción de algo, del grupo... Espera, pero vamos a contarlo bien. Venga, cuenta. Que tú has hecho el texto. En La Bordeta, José Antonio quería... Bueno, una de las funciones de los diputados son las comisiones un montón de comisiones. Y este dice, pues una que pueda servir a los ciudadanos. Y se metió en la comisión de peticiones. Y entonces, es la que contaba ahora Carlos, una de las peticiones fue que le cortaran el pito a Juan Carlos para que no contagiara a la reina Sofía de ninguna enfermedad venérea. Entonces, como la petición la habían pasado al comité, pues entonces había que darle procedimiento. Si se hubiese hecho en su momento, otro gallo hubiese cantado, ¿no? Porque si se hubiese practicado esa operación antes, ya no habría habido más corinas o estas cosas que luego le pasaron. Bueno, la impotencia es lo que tiene, que te deja... Claro. Pero son anécdotas, de hecho, yo leyendo este libro, porque hay que reconocer que yo me lo iba leyendo a medida que lo iba dibujando, entonces son cosas que no sabía yo, porque hay un montón de anécdotas y cosas estas que, la verdad, la vida parlamentaria del Congreso, la verdad, nunca me interesa mucho, ¿no? Pero en este aspecto son cosas muy divertidas y bueno, y ahí está, lleno de anécdotas, que es lo que interesa. Antes ha apuntado Carlos la forma que tiene de dibujar. Yo cuando empezamos a trabajar con Carlos y Encarna, que el primer cómic fue el último Aragonés vivo,
Claro, pues yo no sabía cómo curraba y le dije, oye, ya me mandarás los lápices para ver qué tal van. Y me dice, ¿qué lápices? Digo, hombre, pues como todos los dibujantes, hacen primero el dibujo a lápiz, luego hacen a tinta. Y dice, no. Dice, yo a lápiz lo único que hago son los recuadros de las viñetas. Entonces, Carlos lo que hace es los recuadros de las viñetas, luego escribe el texto y luego se pone a dibujar. O sea, todas las viñetas que estáis viendo salen directamente de la cabeza de Carlos al papel, con plumilla, de tinta, de mojar tinta china y dibujar en el papel. O sea, que es algo flipante. O sea, como dice Carlos, dice, ¿hay quién hasta hace con lápiz la firma y luego la pinta con tinta? Sí, no, hay gente para todo. Yo he visto gente que hacer el lápiz la firma, con lo cual ya es una cosa, ya le quitas un poco de espontaneidad al asunto. ¿No? Pero bueno, así sale más rico, más expresionista. Y como están los colores luego de Encana, que lo suaviza un poquito y lo redondea, pues ya está. Ahí vamos ahora mismo con eso. La pobre está ahí. Los colores de Encarna. La mitad no. Hoy más, Tú dibujas siempre en blanco y negro, como dices tú ves todos los dibujos, siempre son en blanco y negro y todos los colores desde hace muchos años te los ha hecho Encarna. Sí. Yo es que en mi vida había muchos grises y luego me tuve que conocer a Encarna para que me diese color a mi vida. Y la suerte que tuviste, porque yo siempre digo que Encarna es la mejor colorista que hay en España. Ay, qué bien te ¿De verdad? A ver, en mi opinión, pelota. Yo lo tengo súper claro. O sea, porque además no solamente es la forma que tienes de colorear, sino que lo dices muchas veces y lo pienso, le das unos tonos que empleas la psicología para pintar los dibujos de Carlos. Cuenta. Me habéis dejado sin palabras. Bueno, la verdad es que primero lo que busco es pasármelo bien, ¿no? Y de verdad con el guión tan ameno, sencillo, directo de Daniel, pues me lo han dado masticado y el dibujo fresco de Carlos pues también. Y nada, he intentado poner todo toda mi ilusión, lo que veía a través de mis pensamientos, ¿no? Por ejemplo, el primer libro de La Bordeta lo tengo hecho por etapas. Son etapas pues, de infancia, colores ocres, colores que recuerdan un poquito pues, el pasado. La etapa de Teruel, por ejemplo, que con colores violáceos. Y las diferentes etapas pues, he puesto diferentes tipos de color. Y en este otro pues, lo he hecho un poquito diferente porque era más una etapa corta en el Congreso. Salen muchas escenas de lo que es el hemiciclo y bueno, ahí pues he intentado también poner todo lo que he creído y lo que deseaba. Es como, por ejemplo, lo que habéis comentado antes de lo que es la manifestación en la Plaza del Pilar. Aparte que yo más o menos lo que pinto sobre todo son los fondos, pero así banderas y eso es Carlos el que va haciendo los colores porque yo no tengo ni idea, ¿no? Y lo que sí es que decían, ay, es que se ve como un poco vacío el dibujo, ponerle más cosas, decía Carlos, de remarcar más los edificios. Y entonces fui yo la que le dije, no, déjalo así, que se vea la vida, que se vea las personas, o sea, que se vean las personas que están intentando gritar algo, que están intentando decir algo. No vayamos a difuminarlas o confundirlas pues, con la belleza de unos edificios o con un cielo cargado o con otro tipo de mensajes para recargarlo. No, vamos a dejarlo así, que se vea lo que es la vida, ¿no? Y bueno, esto era una de las anécdotas, ¿no? Hay una errata en este dibujo. ¿Una? Una errata. Ah, sí. Bueno, una errata no sé cómo se dice en un dibujo. En ortografía es una errata. En un dibujo hay un fallo. ¿Un gazapo? La bandera del Consejo. Ah, bueno, sí. Que no estaba. Esta del Consejo de Aragón, de Defensa de Aragón. La descubrieron a posteriori. Bueno, pero es verdad que es como una especie de firma. Últimamente, desde que salió esa bandera, la pones en todos los... Es que me encanta, es una bandera mira que fea y hermosa, ¿no? A la vez, ¿no? Que es una bandera feísima, es friki land, negro, rojo, lila, las 4 barras y la A, o sea que...
Poner de acuerdo a los anarquistas ya es complicado, ¿eh? Pero bueno, también he metido alguna bandera de Aragón con la cruz, porque antes el PAR quería meter la bandera de Aragón, la cruz de San Jorge, como si fuese la bandera. Pero bueno, ahí está. Hay una pegatina de las antiguas, del 73, que era esta, Aragón tiene sed. Que esta era una pegatina del Sindicato de Iniciativas antiguo que había antes. Y era una frase que siempre me ha gustado, Aragón tiene sed. Y nosotros también. Pero lo que cantamos en Barcelona. Sí. Bueno, ¿algo más? Cuenta. Bueno, otra de las viñetas, claro, yo discuto bastante a veces con Carlos, sanamente, Las que hagan falta. porque a veces, claro, le pregunto, ¿de qué color podría pintar esto? ¿No? Y entonces él, gris, y es pues contrario a lo que yo veo. Y a veces me dice, ¿por qué me preguntas si tú luego lo haces, lo mejoras, ¿no? Y bueno, entonces pues nada, a veces pues lo intento defender mi idea lo que puedo. Hay una de las escenas que están en el Congreso, ¿no? Están los diputados diferentes diputados, todos vestidos, muy bien vestidos, con sus zapatos niquelados, súper limpios. Y claro, yo le pinté los zapatos, a la bordeta se los pinté de color marrón, con huellas marrones, y me decía, pero que están en el Congreso con los demás y tal, ¿por qué le has puesto los zapatos así? Digo, Carlos, es que yo lo que he visto son las pisadas que ha hecho la bordeta por los pueblos, recogiendo las voces de los sin voz, y trae todo eso, lo trae aquí. Entonces, una forma de que se vea esta huella de los caminos, pues es a través del color amarronado de los caminos que había recorrido. Eso es uno. Y luego hay otra sección, otro grupo de viñetas en donde está él en el Congreso, y así como un beduino en el desierto. El desierto es color ocre, color amarillento, tórrido del sol y eso. Pero yo quería reflejar otra cosa, aparte de la soledad, la tristeza, ¿no? Cuando él estaba hablando sobre el ave, sobre diferentes puntos, cómo la gente no le hacía caso, como si no estuviese, ¿no? Entonces, la soledad que sentía él cuando estaba hablando, ¿no? Entonces, pues pasa del marrón del hemiciclo de los asientos, al hacerlo de color, la tonalidad empieza a tener un color azulado hasta que se encuentra él en un ambiente totalmente azul, ¿no? Y porque para mí el azul es esa tristeza y esa frialdad de los que no quieren escuchar. Entonces también pues lo intenté transmitir. El azul que es de náufragos, porque a fin de cuentas lo del beduino es una forma también de decir que era un náufrago en el Congreso. Ya, pero que cuando dices desierto, pues intentas, el color más o menos es así, claro. Entonces, pues intenté ponerlo de esta forma. Este libro nos ha quedado muy azul. De hecho, tiene una portada que es esta de aquí, que es la del Congreso y tal, ¿no? Sin embargo, a nosotros nos gustaba la contraportada, que es esta de aquí, que es así también azul, y se ve él paseando el perro de su hija Paula, que mira por dónde era, cuando él conseguía la paz interior, digamos, era cuando pasaba el perro por Madrid. De hecho, esto es la silueta, ¿cómo se dice? Skyline. Skyline. El Skyline se supone que es Madrid, para que está dibujado de esas maneras, pero bueno, es Madrid. Y está paseando, que por cierto no sé cómo se llama el perro. 13. 13, exacto. 13. La verdad es que nos emocionó porque la hija es que se emocionó cuando vio esta contraportada. Nosotros, Carlos, al dibujarlo y eso, no sabíamos nada de su perro, nada de nada. Y bueno, nosotros lo que queríamos era un poquito, después de la portada, donde aquí se multiplicaba él luchando por los derechos de las personas, y el final de una jornada, ¿no? Después de terminar en la guerra del Congreso, pues, ¿cómo decir? Ahora toca el descanso. Y es que nos dijo Paula que era así. Ella vivía entonces en Madrid, y cuando acababan las reuniones se iba a su casa, a casa de ella, y sacaba el perro. Es que esto fue coincidencia. Y bueno, y se emocionó porque ahí se veía reflejado la vida, lo que hacía él normalmente. Luego quería, perdón, un aplauso para
para encarnar, que yo he dicho que es la mejor Bravo, colorista bravo. de España y por estas cosas. Gracias. Gracias. Yo creo que en el cómic tenemos ahí la parte fuerte, por así decirlo, es la primera parte. Está como dividido en dos. No hemos querido hacer capítulos como en el anterior, pero hay dos capítulos, o sea, hay dos capítulos más o menos separados, que es la primera legislatura que estuvo y la segunda. Y están la verdad es que lo potente siempre que se ha quedado en la primera, porque fue lo más combativo, fue lo más, bueno, donde sucedieron los episodios más importantes de principios del siglo XXI, como en este caso para nosotros el plan hidrológico, las manifestaciones contra el plan hidrológico nacional, como el 11S o como este que le he puesto antes, el 11M, que marcó estas dos páginas, esta doble página, marca un poco la separación entre la primera legislatura y la segunda. A mí también me parece un ejemplo del trabajo de Carlos y de Encarna, ¿no? Cómo han sabido reflejar el momento, ¿no? Una viñeta en un lado de la página con la estación de Atocha y en la siguiente, que ya empieza la otra legislatura, que es que encima a 3 días de las elecciones, cambio de gobierno que fue una auténtica tragedia pero que provocó eso, un cambio completo en la política nacional. ¿Cómo habéis trabajado, cómo trabajasteis a partir de aquí, vamos? Pues la verdad, ya te he dicho yo que iba leyendo libros a medida que iba dibujando, pues... Hombre, sí que hay dos mitades, sobre todo la primera es como ese cartel de la película La ciudad no es para mí, que llega al Congreso, no sabe dónde dejar el abrigo, que estaba lleno de lluvia, el tío que intenta entrar al Congreso por la parte delantera estaba cerrada, la policía dice, no, por el lateral, que hay que entrar por ahí. Y era un poco aprisionadora del poder, ¿no? De mayoría absoluta del PP, cualquier cosa que hacía era, vamos, iba directamente a la basura, ¿no? La Bordeta tenía muchas peticiones, desde Polisario hasta el Sindicato de Obreros del Campo, hasta cualquiera que tuviese una queja, iba por él sabiendo que al menos le harían caso, ¿no? Pero claro, evidentemente no podía hacer nada porque era mayoría absoluta y no había nada que hacer, ¿no? Ya la segunda parte fue más placentera, digamos, porque estaba Zapatero, congeniaba bastante con él y, bueno, era otra forma de hacer política más... Bueno, ya fue cuando se retiró un poquito y ya está, ¿no? Los de Teruel existe, además, fue la primera vez que entraron en el Congreso, fue de la mano también de José Antonio, que también hay una anécdota que sale en el cómic, lo hemos querido reflejar. Hay muchas anécdotas, por eso recomiendo leer el libro, porque claro, yo no me las sé todas de memoria, cuidado. Hay cosas que... Me imagino que se podía haber metido más cosas, pero entonces hubiese sido un tocho, ¿no? Entonces, es mejor que quede así, porque el objetivo también fundamental de este libro es a las nuevas generaciones, no a las del PP, sino a la gente en general, pero que sea joven, que todo eso pues no lo ha chupado, no lo ha vivido, entonces que tenga un punto de vista fresco y sobre todo con el sentido del humor, ¿no? Que es... Sigo diciendo que es lo que hace falta en este país, ¿no? Y bueno, lo hemos hecho bastante ameno. Esta de las páginas que también me gustan y que la he puesto porque aquí lo que se representa es que cuando se puso el fin al Plan Hidrológico Nacional, una de las cosas que también consiguió José Antonio fue que se revirtiera el embalse de Jánovas y era una de las cosas que el más orgulloso se sentía, el haber podido frenar el pantano y el haber podido, bueno, yo me imagino que ahora estaría contento de ver que se está recuperando el pueblo y que la gente está volviendo a sus casas. Yo tampoco me quiero dejar, hombre, aquí, la última página con los 9 pensadores. Ya os hemos desvelado al final, me cachis en la mano. Ese nos cogió que Joaquín Carbonell se murió. En ese momento ya estaba casi en la imprenta y tuvo que hacerlo, que es el que estaba en la esquina. Que voy. Mira, ahí sale un poco homenaje. Ese está puesto encima. Ahí salen pues desde Luis Buñuel, Goya, bueno, Ramón Acín, Emilio Gastón, bueno, un montón de gente, el Ramón J. Sender, yo qué sé, eso, el que sepa un poco de historia de Aragón, pues sabrá que están ahí representados. Tampoco Aragón es que tenga muchas personalidades y tal, ¿no? Pero están un poco reflejadas ahí, ¿no? Y bueno, menos mal que no ha muerto nadie mientras tanto, porque si no, imagínate. Sí, porque llevamos una marcha que... Llevamos una racha que va, que se van muriendo un montón de gente y va. Que se me va la mano el dedo porque no estoy acostumbrado. Es que lo digital es una cosa que nunca entenderé. Otra de las aportaciones de Carlos y de Encarna al cómic
Esa está todo basado en fotografías. Ahí todo el mundo está en foto, está ahí. Lo que pasa es que quedan así un poco como... Pero está hecho adrede para que todo el mundo se sienta representado ahí. Y el que no... Pongo en antecedentes un poco. Sigue, sigue. No, solo pongo en antecedentes. Pues en el anterior cómic salía mucha gente dibujada dentro. Claro, José Antonio conocía a mucha gente, a muchísima gente. Y había muchísima gente más que decía que lo conocía a él, que también era verdad, porque se paraba con todo el mundo. Y hubo quien se mosqueó por no haber salido. Entonces, Carlos decidió, bueno, pues vamos a ponerlos. Y nos ha puesto aquí a todo el que ha cabido. No estaba en el guión. No estaba en el guión original, pero al menos para contentar a toda la gente que decía que yo era muy amigo suyo y tal, ¿no? Yo, por ejemplo, a la Bordeta nunca le llamaba José Antonio, le llamaba la Bordeta siempre, o sea que... ¿Por qué? Porque era mi profe. Por respeto, yo le llamo por el apellido, es la costumbre que había entonces, ¿no? Y nunca he tenido la cosa esa de llamarle a José Antonio porque no hubiese sido falso, ¿no? Yo siempre la Bordeta y siempre como de usted, ¿no? Claro, era mi profe favorito, o sea que... ¿Y qué legado crees que ha quedado de José Antonio? ¿El qué? No ¿Qué legado crees que ha quedado de José Antonio? El legado. Pues, hombre, sobre todo siempre, hombre, la música, la música, la poesía, los textos que ha dejado, porque ya todo lo demás se va yendo, porque pienso que queda una forma de entender, digamos, el mundo de la política, porque él también era político, pero no era politiquero, era bastante, digamos, culto en ese sentido, ¿no? Y nunca fue a enriquecerse, además lo suele decir mucho, que él era por ideas, no para enriquecerse, ¿no? Y siempre decía que le faltaba un toque acrata al Parlamento, a los políticos, y es verdad, o sea, que él siempre fue bastante más acrata que no nacionalista, por así decirlo, pues siempre con la chunta siempre tenía sus cosas, sus más, sus menos, ¿no? Pero que, bueno, el legado, hombre, lo estamos haciendo estos libros por eso, para que quede para la gente que no vive eso y pues no recurre al YouTube, pues que lo vea en papel, ¿no? Y, Encarna, ¿tú qué piensas? ¿Qué piensas si estuviera ahora la Bordeta en el Congreso, los diputados? ¿Qué crees cómo estaría? ¿Cómo se enfrentaría con los diputados de Vox? Uy, creo que sería casi el más moderado de todos. No sé, no le cuadraría. Yo es que, la verdad, no me lo imagino. Le diría a la gente que viajase, que fuese a los diferentes lugares, que viese a la gente cómo sufre, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que se han dedicado a lo mejor a discutirse o a reñirse entre ellos, cuando había personas que veían cómo sus negocios, cómo su medio de vida se iba hundiendo, cómo sus amigos iban cayendo, no sé. Hay otra forma de ver las cosas y de actuar. Pues si tenéis alguna cosita que preguntarnos, también estamos abiertos a vuestras opiniones y vuestras cuestiones, ¿eh? Pues poco más que añadir. Yo pienso que hemos hecho un trabajo digno, digamos, sobre todo con ganas. Eso se nota cuando te lees el libro. Los dos libros que tenemos aquí siempre es como un puñetazo al optimismo, ¿no? A que esto sigue, ¿no? Que la lucha continúa y, bueno, a fin de cuentas, a la Bordeta le gustaría que la gente estuviese, primero que se culturizase más, o sea, que leyese, que eso es importante, y que estuviese en guardia por todo lo que nos van a meter a partir de ahora, ¿no? Pero sí, yo lo del Congreso ahora mismo, yo es que no me lo imagino en el Congreso, la Bordeta ya, ¿no? Fue una época y tal, y bueno, no sé, no... La verdad es que es un poco triste, pero a mí el parlamentario es una cosa como muy aburrida, está todo el mundo tenso, está todo el mundo peleándose entre sí, o sea... Y bueno, no... Es un poco como el Twitter. Hay una viñeta donde se plasma y se resume bastante muchas de las cosas que están pasando, que es la de la escena, el cuadro de Goya, que se están pegando dos personas mientras hay unos ricachones que se están llevando lo que es se están forrando, ¿no? El Jaume Matas. Es que en la escena esa salen los dos con la cachiporra y sale Jaume Matas Aragón, que era una pintada que siempre me ha gustado. Jaime Matas Aragón. Jaime Matas, bueno, era una cosa
que se me quedó en la cabeza. Yo qué sé, que yo me fijo en cada cosa, no sé por qué los grafitis se me quedan en la cabeza. Pero bueno, se te queda todo. Yo flipo contigo. O sea, te pones a dar datos. Yo me acuerdo que en el primer cómic habíamos representado un concierto en La Salle, en el año de la polka. Bueno, yo me imaginé cómo era el concierto. Pues unos carteles del PSA, bueno, hay sus cosas, yo qué sé. No, yo no había estado, era muy pequeño. Y Carlos, que es muy disciplinado, pues lo dibujó. Y entonces cuando lo acabó me dice, oye, pero es que en este concierto ese cartel del PSA no estaba. Digo, no tengo ni idea, Carlos. Digo, yo no sé. Y dice, es que ese no estaba tampoco en él. Digo, a ver, tío, que yo no sé, que no lo sé. Es que yo estuve en ese concierto grabando con un radiocassette, grabándolo, y entonces me acuerdo. Y dice, por cierto, tengo la cassette también de ese concierto. Digo, joder, pues hazlo como quieras. Digo, es que además es que tiene una memoria que es flipante. Que es, bueno, como lo del doble... lo de la doble página de la manifestación, pero la manifestación de la autonomía del primer cómic, lo mismo. O sea, están todas las banderas, están todos los eslóganes, están todas las pancartas. Esa mani, la del 78, reclamando la autonomía, y ahí estaba todo Dios, desde la Alianza Popular, que entonces se llamaba así, el PSOE, el PC, comisiones, la CSUD, el MC, la LCR, todo Dios. Hasta un tío me dijo, joder, ¿cómo se nota que has estado ahí? Porque has puesto una bandera de Fuerza Nueva. Digo, coño, yo, una bandera de Fuerza Nueva. Y es que había metido una bandera de la CNT, me equivoqué de rotulado y en vez del negro utilicé el azul. Entonces la bandera queda azul-rojo, ¿no? Que son la bandera de Fuerza Nueva, ¿no? Ya no existe Fuerza Nueva, pero bueno, el que tiene memoria sabrá un poco de cómo era la bandera. Y ahí estuvo todo Dios. Yo por eso me acuerdo, yo qué sé, tengo esas cosas. De hecho, bueno, son anécdotas que siempre están ahí y que intentas plasmar un poco, porque todo eso lo has mamado, lo has vivido y intentas un poco, pues, explayarlo, dejarlo ahí para la gente que viene después. Además, esa ilustración, ¿no? No lo puede coger ninguna fotografía porque está tomada, es como un resumen de fotos por este lado, por este otro lado, como si fuese cubista, ¿no? Está retratado todo, desde todos los puntos de vista. La ventaja que tiene el dibujo, que el dibujo, una foto no te puede colocar todo el espectro, digamos, y un dibujo sí. De hecho, hay un pequeño detalle, hay una bandera de la LCR, que eran los trotskistas entonces, que no llevaban la bandera de Aragón, porque decían ellos que era la bandera de la burguesía. Ellos solamente llevaban la roja, ¿no? Entonces, claro, ahora sí, ahora han cambiado, ahora son súper independentistas todo el mundo, ¿no? La Teresa Rodríguez, súper independiente y tal, ¿no? Pero entonces no, entonces era solamente la roja, que era obrera y tal, ¿no? Y está ahí, está para la posteridad, como el que dice. Y bueno, pues ya está, yo qué sé, si no ahí tenéis alguna, no sé si os estáis durmiendo, como yo os veo como negros, no sé si con tanta luz aquí. Bueno, ¿alguna cosa más? Yo qué sé. Yo no sé. Yo quería... ¿Es verdad que no te compraste nunca un disco de La Bordeta? Sí, eso se lo dije ya a La Bordeta. Yo lo siento, pero, joder, La Bordeta, es que nunca me he comprado ningún disco tuyo. Y es verdad, o sea, no tenía ningún... lo tenía en cinta, porque entonces se grababan los discos en casete. Una costumbre que ya, eso parece que es una costumbre muy fea ahora. Y un día vine a Barcelona con una caja, toma, maño, para que tengas todos mis discos. Y me trajo toda la discografía de discos, me puso más contento, aún lo tenía en casa. Y bueno, es verdad, ahora ya no tengo todos los discos, pero hombre, en cinta sí que los tenía, porque yo la verdad era más de, hay que reconocer que sí, está bien La Bordeta, pero me gustaba más La Ullonera. Y bueno, eso se lo digo también a Tomás Bosch, era más morchoso. Que es un paisano de mis tiempos, y Tomás Bosch que era muy a palo seco y tal, ¿no? Pero era el contenido lo importante, era... Tomás Bosch es un cantautor de La Codoñera, que es un pueblo que está por ahí al lado. Y bueno, son cosas que perduran, digamos, la poesía y la fuerza de la palabra. Pero bueno, yo era más la música, ¿no? Que siempre me ha gustado mucho, ¿no? Ya está. ¿Alguna cosa más antes de que nos vayamos o qué? Aprovecha, Encarna, que si no ya... Bueno, pues si no quieres comprar algún libro, aquí estaremos dibujando algún dibujito, yo qué sé. Nos podéis llevar un azagra auténtico, o sea que... Aprovechar que por aquí ya, hasta que... Pues oye... Muchas gracias a todos por la atención, muchas gracias por venir a acompañarnos. Gracias. Ha sido un placer. Sé que a lo mejor queréis ver alguna película, pero no hay más. Venga, gracias.